entonces les va a costar carísimo todo esto. Bueno, vamos a hablar de cosas serias e importantes porque está con nosotros el doctor Alejandro Nietzsche. Vamos a hablar, y lo presentamos, el tema tiene que ver con la esclerodermia, un nombre que no nos resulta honestamente muy habitual, no sabemos en el fondo de qué se trata. Sí podemos encuadrarla dentro de las enfermedades reumáticas, ¿no? ¿Es así, doctor? ¿Cómo le va? Así, Dolores. Bienvenido. Buen día, Dolores. Sí, la esclerodermia en realidad es una enfermedad que ven los reumatólogos, es una enfermedad reumática. Podríamos definirla como una enfermedad crónica autoinmune que por definición afecta... Como varias otras enfermedades reumáticas. Exactamente. En la cual claramente afecta a la piel, pero que potencialmente puede afectar cualquier órgano interno. Si bien hay formas cutáneas puras, puede afectar cualquier órgano interno. Ah, o sea que en realidad es una enfermedad que uno la ve cutáneamente, digamos, en la piel, ¿es así? Claro, la enfermedad, por definición, esclerodermia, esclerosis dérmica, sí. Induración cutánea. Esto es algo que el médico o el paciente se dan cuenta más tardíamente. En realidad los síntomas de presentación de la enfermedad son otros, básicamente dos: el clásico conocido fenómeno de Raynaud, sí. O los síntomas digestivos altos. ¿Qué son qué? Cada cosa, con detalle quiero saber. Con detalle. Bueno, el fenómeno de Raynaud en realidad no es una enfermedad, sino que es un fenómeno. Es una manifestación, ya sea referida por el paciente o interrogada por el médico, en la cual el paciente, o la persona mejor dicho, frente al frío o al estrés, puede generar un fenómeno vasoespástico transitorio, reversible, dura segundos o minutos, por los cuales los dedos se ponen blancos, azules y morados. A ver, en lenguaje que entendamos todos, sí. La sensación es que vos, por algún cambio de temperatura brusco, bien, de golpe veas tus manos, sí, que se ponen o cambian de color drásticamente. Drásticamente, correcto. Por lo menos de dos colores: blanco, azul, morado. Perfecto. Porque si no serían los clásicos sabañones simplemente. Está y que bien. puede estar inducido por el frío o por el estrés. O por el estrés, no por el calor. No. Frío o estrés. Exactamente. ¿Duele? Sí, en algunos... ahí podemos hacer... Muy buena pregunta, porque ahí podemos hacer una diferenciación en lo que se llama Raynaud primario, que es aquel que no tiene ninguna enfermedad, que por lo general duele poco o no duele, y el Raynaud secundario, que puede estar asociado a la esclerodermia, que suele ser doloroso. Perfecto. Entonces, si tenemos este síntoma combinado con el dolor, ya sabemos que estamos hablando que podríamos estar hablando de un cuadro de esclerodermia. De un cuadro que el paciente debe consultar para hacer una serie de estudios si es que tiene la enfermedad. Bueno, esto ni hablar, consultar, llegar al reumatólogo, al especialista que trata este tipo de patologías. Esta es una enfermedad autoinmune que aparece en cualquier momento de la vida, aparece o está relacionado con algún evento traumático de la vida de la persona. Esta enfermedad está latente y de golpe se despierta. Esta enfermedad afecta desde niños a adultos grandes, predomina en mujeres por una carga hormonal especial, y que puede tener algún factor psicoemocional que uno encuentra y rastrea que lo agatilla. Está bien. Como todas las enfermedades reumatológicas. En un paciente genéticamente predispuesto, diferentes gatillos pueden desarrollar el inicio de la enfermedad. Está bien. Ahora, mencionábamos otra sintomatología que no necesariamente tiene que ver con esto del Raynaud, sino qué es lo que aparece. Bien, los síntomas iniciales, el Raynaud puede anteceder a la esclerodermia en más de 10 años. Ah. Es un dato muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, el paciente dice, bueno, yo tengo las manos blancas, azules cuando hace frío, y no le da importancia, y cuando va al médico no le da importancia. O siente que es un problema de circulación. Claro, nada más. tal cual, y el médico es el responsable de interrogar al paciente respecto a esto. Entonces, en un paciente que, por ejemplo, va al gastroenterólogo, no va al reumatólogo, porque tiene esofagitis y reflujo, probablemente el gastroenterólogo le pueda preguntar, ¿a usted se le ponen azules los dedos? Entonces ahí pensamos, dedos azules, Raynaud, síntomas digestivos altos, y habría que pensar si el paciente puede o no tener una esclerodermia y hacer una consulta con el reumatólogo para empezar los estudios. Cuando hablamos de síntomas digestivos altos que tienen que ver, que nos afectan esta parte del organismo, digamos, no es que tiene sintomatología del tipo de inflamación intestinal, diarreas, constipación, no. No. Tiene que ver con esto. Básicamente, con el reflujo. Ok. ¿Y cómo sentimos el reflujo? ¿Cómo vamos a la consulta por reflujo? Bueno, parece, para ustedes algo obvio, pero nosotros, claro, digamos, ¿qué es lo que sentimos frente al reflujo? Bueno, el reflujo, básicamente, uno lo que puede sentir es dolor retroesternal detrás del esternón, en el cual sube como calor
dolor, molestia relacionado no con los alimentos. También puede ser un síntoma psicosomático, es difícil de diferenciar, pero realmente ese paciente que se da cuenta que tiene reflujo va al gastroenterólogo. Sí, efectivamente, porque es molesto. Porque es muy molesto. Porque siente que lo está perturbando. Ahora, dependemos entonces de la información que nosotros le demos a ese gastroenterólogo para que haga la guía correspondiente, y por eso es tan importante hablar de esto. Si nosotros sabemos que tenemos estas dificultades y que efectivamente tenemos Raynaud y vamos a la consulta con el gastroenterólogo porque tenemos la sensación de que tenemos reflujo, estos datos se los tenemos que dar al médico, porque por ahí no los pregunta por sí solo. Correcto, pero ahí ya deberíamos empezar con otra cosa, ya saltamos directo al gastroenterólogo. Yo diría que en realidad lo que deberíamos alertar es a los médicos internistas. Al médico clínico, al que vas una vez por año. Exacto, nuestro país es muy extenso. Sí, obvio. No tenemos especialistas en todas las regiones, por lo tanto al que hay que alertar y educar es al médico internista, al médico clínico, respecto a estas cosas del Raynaud, la esofagitis, revisar al paciente, desvestirlo, palparle la piel, para que de esa manera pueda estar orientado y derivar al paciente. Bueno, cuando llegamos puntualmente a la esclerodermia, ¿existe un tratamiento posible? Hablamos de que es una enfermedad autoinmune y crónica. ¿Cómo convivimos con esta enfermedad? Bien, en realidad el pronóstico va a depender de cuánto yo tarde en hacer el diagnóstico. Ahí en realidad depende de la velocidad del médico en hacer el diagnóstico y cuánto tarde el paciente en llegar a la consulta, que es lo que llamamos acceso. Perfecto. Si el paciente accede al médico, puede acceder al diagnóstico. Una vez que llegamos al diagnóstico, lo que hay que hacer es estratificar el compromiso orgánico. Quiere decir que le tengo que hacer estudios de función pulmonar, estudios cardiológicos, para ver qué compromiso orgánico hay. El tratamiento es por órgano, quiere decir que yo voy a ver qué órgano está comprometido y de esa manera voy a proceder al tratamiento. No hay un solo fármaco para tratar la enfermedad. Bueno, vamos a compartir ahora la historia de vida de Nieves, que tiene esclerodermia, y vamos a conocer cómo ella llegó justamente a la consulta, cuáles fueron sus síntomas y cómo la está sobrellevando. Tardaron 5 años en diagnosticarme. Por eso es tan importante un diagnóstico precoz en las enfermedades que son de baja incidencia como la esclerodermia. En esos 5 años yo perdí mucho tiempo y era muy joven. Yo ahora tengo 57 años, pero ahí tenía 30. Se me deformaron las manos, tenía dolores articulares, no entendía lo que pasaba, se me ponían los dedos blancos y azules, que después me enteré que era el fenómeno de Raynaud. Pero lo más terrible es la desesperanza cuando recibís el diagnóstico, una persona tan joven, que te digan que tenés 2 años de vida. Para esto pasaron un montón. Recién empezás a tener una buena calidad de vida cuando aceptás la enfermedad y cuando te informás adecuadamente de cuáles son tus posibilidades. Yo, por mi profesión, yo soy artista plástica, viajaba mucho afuera, a Estados Unidos, a Europa, y aprovechaba para ver allá qué había para la esclerodermia. Y había más o menos lo mismo que acá. Lo que pasa es que en esos países desarrollados se le da mucha importancia al paciente. Había grupos de pacientes, ayudas a pacientes, un montón de cosas que acá no había. Entonces, cuando en el año 2000 volví de Estados Unidos, decidí armar una asociación acá en Argentina y darle marco legal y poder entre todos aunar esfuerzos, aprender unos de otros. Es una tarea muy grande la de la organización. Entonces, siempre estamos pidiendo brazos que nos ayuden, pero sueño con que algún día, primero que las personas se informen adecuadamente y a tiempo, y después que haya medicación, que no hay, que haya especialistas, que hay muy pocos, que haya en todo el país, porque están todos acá, hay muy pocos en las provincias, que haya un buen acceso a la medicación, porque las medicaciones que tomamos son paliativos. Si el paciente tiene un problema en el corazón, bueno, tratamos de que ese corazón funcione bien. Entonces son todos paliativos, no hay una medicación puntual para la esclerodermia.
Bueno, y Nieves relataba y hablaba de la importancia que tiene, al igual que el doctor, de llegar a un diagnóstico precoz, porque empieza el tratamiento cuando uno acepta la enfermedad, cuando uno lo diagnostica la enfermedad y empieza a recuperar de alguna manera su calidad de vida con los inconvenientes propios de la enfermedad, ¿no? No quiere decir que esto se detenga, sino que simplemente uno se empieza a adaptar como corresponde a lo que viene. ¿Es así? Es así. Lo importante es, creo que escuchar la Nieves siempre es aleccionador, ¿no es cierto? Obvio. Además de impactante, como ella sigue su lucha. Pero lo importante es evitar lo que le sucedió a ella. No solo el diagnóstico tardío, que en ella, sobre todo siendo artista plástica, le generó una discapacidad en sus manos con imposibilidad para hacer todas sus tareas. Bueno, ¿podría no haberla tenido en caso de haber llegado a un diagnóstico anticipado, digamos, antes de tiempo? Podría realmente hacer un diagnóstico para atrás, es muy difícil de esa situación, pero yo creo que se podría haber cambiado un poco el curso de la evolución de la enfermedad. Las enfermedades autoinmunes y crónicas tienen un curso evolutivo en el cual nosotros podemos modificarlo o podemos intentar ponerla en remisión, no en curación. Perfecto. Pero el intento hay que hacerlo lo más precozmente posible. O sea que este intento es posible. El intento esto de poder es posible. poner la enfermedad en remisión. Se mejora la calidad de vida del paciente, disminuye la mortalidad, pero para eso tenemos que hacer el diagnóstico temprano. Bueno, por eso es tan importante que conozcas, que sepas, que te enteres cuáles son estos síntomas, que sepas que estas campañas que veíamos en imágenes de Julieta Díaz, que mostraba sus dedos pintados de color azul, que esto no es un efecto que se va y desaparece y que no responde a nada. Sí, responde a algo que amerita una consulta con el médico clínico, y el doctor ponía especial énfasis en que efectivamente, al no haber especialistas en todo el país, que los médicos de cabecera, los médicos clínicos deben estar capacitados e informados acerca de esta patología, ¿no? Exacto, debemos contribuir nosotros formando médicos en el interior del país. Relativamente el diagnóstico es muy simple. Requiere que nosotros vayamos a las provincias, eso habitualmente lo hacemos, entrenamos a los médicos con capilaroscopías, el examen cutáneo, colaborar de esa manera, y de esa manera educamos. O sea que el diagnóstico se da, ¿es la clínica médica que da el diagnóstico o hay un análisis específico que...? Vamos a poder hacer un análisis de sangre, pero si no le hacemos al paciente un estudio simple, en realidad, que es una capilaroscopía, para lo cual el médico se lo puede entrenar y el aparato no es tan costoso, y el paciente a su vez aprende a revisar al paciente, a revisarle toda la piel, con esas cosas, examen cutáneo, capilaroscopía y análisis y un adecuado interrogatorio, tenemos el diagnóstico. Bueno, no es tan difícil. No es tan difícil. Y sí cambia la vida de aquella persona que lo padece. Exactamente. Y este es el mensaje que nos tiene que quedar y que tiene que quedar muy presente. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune, crónica, pero que tiene la posibilidad de cambiar el curso de la evolución de esta enfermedad. Entonces podemos hacer algo. Así es, Dolores. Nos quedamos con esta esperanza. Si tenés consultas, nos podés llamar al 011-4535-0705 o 0706. Gracias, Alejandro. Gracias, Dolores. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta.